entonces, Glenda, la palabra para que demos inicio, por favor, a este webinar. Gracias, Jonathan. Buenas tardes a los ponentes, doctora Bárbara Velasco, señor Enrique Vargas, señora Ana González, licenciado Alejandro Pegueros, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Glenda Vivar y estoy a cargo de las acciones de cooperación nacional del CIDAP. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo, el futuro de la cooperación internacional para el fomento de la producción y comercialización artesanal. Uno de varios espacios que el CIDAP se encuentra desarrollando al celebrar los 45 años de vida institucional. Para iniciarlo, cedemos la palabra de bienvenida al licenciado Fausto Ordóñez, director ejecutivo del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. Adelante, señor director, le escuchamos. Gracias, Glenda. Un saludo cordial para todos quienes han aceptado esta invitación para, yo creo que reflexionar y dialogar sobre cuál tiene que ser los objetivos nuevos de esta cooperación internacional en vista de estas realidades que hoy nos ha tocado vivir, de estos golpes fuertes que está recibiendo la humanidad, y entre ellos el sector de las identidades, de las culturas, de las artesanías y de las artes populares, que definitivamente hoy más que nunca necesitan de que las instituciones tengamos una visión clara de qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos afrontar estos nuevos tiempos, acompañando permanentemente a las propuestas que nazcan desde las iniciativas de los artesanos, de los artistas, del ámbito de la cultura, porque no de otra forma podemos entender esta realidad. Quiero darles la bienvenida, agradecerles a todos ustedes y que tengamos mucho éxito y que las conclusiones de este diálogo finalmente vayan en beneficio de todo el sector de la cultura en nuestro planeta, porque creo que muchas de las políticas que nosotros en cada uno de nuestros países hemos tomado han sido modelos que habrán que ser ejecutados y amplificados en otros territorios. Buenas tardes y continuemos, por favor, Glenda. Gracias, Fausto. Para el CIDAP, la cooperación internacional ha sido un pilar fundamental en la gestión y generación de programas y espacios de formación, capacitación, intercambio de saberes y exposiciones. Y hoy más que nunca, esta debe ser promovida y ampliada. Debe ser capaz de reconocer que el desafío actual demanda mucha más imaginación y con un sentido de urgencia. Para el desarrollo de este conversatorio, contamos con la presencia de reconocidos profesionales quienes harán una reflexión en torno al rol de la cooperación internacional en la búsqueda y adaptación a las nuevas exigencias del mercado, así también al desarrollo de iniciativas y programas de apoyo en beneficio del sector artesanal. Les cuento cómo se va a desarrollar este evento. Consta de la presentación de las 4 ponencias en 2 rondas, con un intervalo de tiempo de 5 a 10 minutos que serán utilizados para responder preguntas del público. La primera intervención será de la magíster Ana González Medina. Ella es especialista de programa responsable del sector cultura en la oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Ana realizó sus estudios superiores en Francia. Es titulada y magíster en política comparada, con especialización en América Latina. Magíster en estudios de desarrollo y evaluación de proyectos. Ha trabajado en diseño y evaluación de políticas públicas en Francia y Chile, en los ámbitos de cultura, juventud, desarrollo social, urbano y educación. Previo a la UNESCO, Ana se desempeñó en el Ministerio de Cultura de Chile en formulación de políticas culturales y diseño de indicadores sobre cultura y desarrollo. Ana, buenas tardes. Para usted va la primera interrogante. Ante la necesidad de intensificar el conocimiento sobre los saberes tradicionales, patrimonio inmaterial y artes populares, ¿qué perspectivas, recursos y programas tiene UNESCO al respecto en un mediano y largo plazo?
Muchas gracias, Glenda. Gracias al CIDAP por esta invitación tan importante que he aceptado con mucho gusto. Voy a hablar esencialmente de esta visión que se construye desde la UNESCO sobre el ámbito de la artesanía. La UNESCO, como seguramente ustedes lo saben, funciona en el sector cultura a través de sus instrumentos legales internacionales. Los más conocidos son las convenciones de cultura. Hay 6 convenciones de cultura de la UNESCO que son muy conocidas y son vinculantes para los estados que las ratifican o las aceptan. Pero también hay otros instrumentos legales con menor fuerza vinculante, que son las recomendaciones. Hay 2 recomendaciones, la recomendación de 1980 sobre la condición social del artista y la recomendación de 2015 sobre los museos. Y además existen programas que no necesariamente están vinculados estrictamente con una convención o algún otro instrumento legal, pero que tienen también una existencia bastante relevante y a veces muy visible desde la UNESCO, como las redes de ciudades, que existen no solo en el sector cultura, sino también en los otros mandatos de la UNESCO. En este marco, nuestra organización inscribe su trabajo y su accionar con los Estados miembros y los Estados partes que ratifican cada una de las convenciones. El tema de la artesanía es un tema que ha interesado a la UNESCO prácticamente desde sus orígenes, generando siempre una inquietud sobre cómo comprender el trabajo artesanal, los saberes artesanales, cómo protegerlos y salvaguardarlos frente finalmente a las evoluciones tecnológicas y del mercado, la industrialización, porque además hay un reconocimiento desde la UNESCO de esta característica tan fundamental de la artesanía, que es la transmisión de saberes de generación en generación, y que es muy propia del trabajo artesanal. Y esta transmisión de saberes para la UNESCO está claramente vinculada con la mirada del desarrollo, el desarrollo sostenible, ahora en los objetivos del desarrollo sostenible, pero también en el marco de Naciones Unidas anterior, que eran los objetivos del milenio. Porque la UNESCO siempre ha promovido y defendido la idea de que la cultura es un pilar fundamental, no es una dimensión accesoria del desarrollo sostenible. Y, por supuesto, la artesanía, el trabajo artesanal, las técnicas y los saberes artesanales, que muchas veces están vinculadas también con saberes tradicionales de larga data, respetuosos de la naturaleza y de una relación distinta con el universo, son elementos absolutamente fundamentales para encontrar modelos de desarrollo que sean no solo respetuosos del planeta, sino también adaptados y coherentes con modelos de vida distintos y diversos, que son lo propio de nuestro mundo. Entonces, en ese sentido, la UNESCO ha estado siempre animando y promoviendo la reflexión sobre el rol de la artesanía, su salvaguardia, su promoción y finalmente su protección frente a los sistemas industriales de producción que ponen en tensión, por supuesto, el trabajo artesanal, desde el punto de vista del precio, pero también desde el punto de vista de modificar finalmente estos valores simbólicos por un valor únicamente de mercado. En el marco de las convenciones de la UNESCO, bueno, hay 2 convenciones de la UNESCO que se relacionan de manera directa con el tema de la artesanía. Son la Convención del 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la Convención de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. La Convención de 2003 es la que más directamente menciona a los saberes artesanales tradicionales. Es importante resaltar que esta convención se adopta después de discusiones muy largas y un trabajo de muchos años al interior de la UNESCO por varios estados miembros, incluyendo Bolivia como el primer estado que señala que los instrumentos anteriores de la UNESCO ponen un énfasis prácticamente único en el patrimonio edificado, en el patrimonio inmueble, y que hay
otro patrimonio que es mucho más difícil de visibilizar tal vez, pero que es importantísimo, que es este patrimonio que se denomina patrimonio cultural inmaterial, que está vinculado con una diversidad de saberes que permite ampliar también el campo de acción y de cooperación internacional en el marco de la UNESCO. Entonces, antes de la Convención de 2003 se desarrolló un programa que fue el de obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad, que funcionó desde el año 2001 hasta el año 2005, en el que la Convención 2003 entra en funcionamiento por un término de número de ratificaciones. Y ya desde esa época empieza a haber una visibilización del trabajo artesanal en los reconocimientos que se entregan en este programa de obras maestras, incluyendo en nuestra región, por ejemplo, los tejidos de taquile en el Perú. Después, la Convención del año 2003 da una definición de patrimonio cultural inmaterial y define unas dimensiones o ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Son 5 ámbitos. Solo quiero señalar sobre el concepto de patrimonio cultural inmaterial, que a veces parece tan difícil y tan complejo, poco concreto, ¿no? Que el foco de la UNESCO en esta definición de la Convención es poner del relieve el valor simbólico que es interno a una práctica de patrimonio cultural inmaterial. Es interno, quiere decir que estas prácticas son patrimoniales solamente en la medida en que las comunidades portadoras las reconocen como tal, que las comunidades portadoras que practican esta expresión consideran que esta práctica tiene un valor particular en su funcionamiento social. Es decir, el reconocimiento que da la UNESCO en las listas ahora asociadas a esta convención no es un reconocimiento que atribuye un valor patrimonial a la práctica, sino visibiliza un valor patrimonial que la práctica ya tiene por parte de la propia comunidad. Por eso las comunidades son tan importantes en las postulaciones y los expedientes de esta convención en particular. Esto es importante también porque se vincula con otra manera de llamar al patrimonio cultural inmaterial en la UNESCO, que es patrimonio vivo. Es decir, no se trata de reconocer a los artefactos o a los objetos vinculados con una práctica, sino reconocer la transmisión de saberes vinculada con esa práctica, y por lo tanto se reconoce que es esencialmente un patrimonio vivo, es decir, no es un patrimonio fosilizado en cierta forma, ¿no? Porque viene del pasado, entonces no es un patrimonio que no cambia, al contrario. Por supuesto que en la transmisión de generación a generación y también en los cambios sociales, económicos y políticos que intervienen en cualquier grupo humano, estas manifestaciones cambian y se transforman. Una de las 5 dimensiones o los 5 ámbitos del patrimonio cultural reconocido por la UNESCO es justamente el de las técnicas artesanales tradicionales, ¿no? Las otras son las tradiciones y expresiones orales, que incluyen al idioma como vehículo de patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, y los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza del universo. Por supuesto, estos ámbitos no son rígidos y no son absolutamente separables uno del otro, ¿no? Evidentemente las prácticas vinculadas con el patrimonio cultural inmaterial son fluidas y se vinculan con varios de estas dimensiones. Pero las técnicas artesanales tradicionales son en sí mismas un ámbito reconocido por esta convención y por lo tanto es el marco central, yo diría, desde la UNESCO, en términos de instrumentos para la cooperación internacional en torno a la artesanía. Valga aclarar que, como ya lo mencioné, sobre la mirada más general del patrimonio cultural inmaterial, en el campo de la artesanía tradicional es la misma lógica, es decir, lo que se reconoce no es el objeto en sí, sino la transmisión de saberes que existen en torno a ese objeto particular. No son los productos, no es el componente comercial de estos productos. Y eso no significa que la UNESCO no reconozca que, por supuesto, hay un componente productivo y comercial en estas actividades, que es importante, y que para la UNESCO está determinado que en términos de desarrollo sostenible deben ser las propias comunidades las principales beneficiarias de este componente productivo, económico y comercial de estas prácticas.
Este es el principal instrumento de la UNESCO que se vincula con la artesanía de manera muy concreta, que incluye el proceso de reconocimiento a través de las listas, el registro de buenas prácticas, que también incluye varios ejemplos de artesanía interesantes, y por supuesto el Fondo de Asistencia Internacional, que permite financiar proyectos de salvaguardia también en el campo artesanal, siempre y cuando esté vinculado con su valor patrimonial. Solo para recordar, un punto muy importante es que en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad está inscrito el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla del Ecuador, en el que Cuenca, por supuesto, juega un rol central, muy importante en sus relaciones entre la sierra y la costa, que es donde se cultiva la paja, etcétera, y que es un ejemplo muy ilustrativo de cómo una práctica artesanal es reconocida en su valor simbólico, patrimonial y fundamento de relaciones sociales en un país como el Ecuador. Por supuesto, hay otras prácticas en distintas partes del mundo. Y finalmente, para terminar, quisiera mencionar el programa de ciudades creativas, que como indiqué al principio no está vinculado con un instrumento legal internacional de la UNESCO. Es un programa, es una red de trabajo entre ciudades creativas, y una de las categorías también de esta red es la artesanía y el folclore. Y en esta categoría encontramos 2 ciudades ecuatorianas que son Durán y Chordelec, entonces también ahí el Ecuador tiene una presencia interesante en esta lógica que promueve justamente la cooperación entre ciudades, esta vez a nivel de gobiernos locales, para fortalecer el rol de la artesanía en sus planes y proyectos de desarrollo sostenible. Creo que estos son los elementos principales que me parecía importante resaltar el día de hoy, así que lo voy a dejar hasta ahí para que también pueda haber tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, Ana, por tu intervención. Valiosos criterios, y definitivamente es importante tomar en cuenta esa visión que tiene la UNESCO, además con esta cobertura, con esta experiencia aquí en el Ecuador, sí, esos casos de ciudades creativas. Así que vamos a ver cómo podemos ir articulando con el CIDAP, con estas otras instituciones con quien trabajamos, para fortalecer estas voluntades comunes. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es Alejandro Pegueros. Alejandro es licenciado para el Diseño y la Comunicación Gráfica por la Universidad de Guadalajara. En el año 2007 crea Antavia, que es una firma dedicada al diseño y producción de arte para proyectos de interiorismo y ambientación de espacios. Actualmente es el presidente del Consejo Promotor de Innovación y Diseño de Guadalajara, Jalisco, México. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto realmente que hayas aceptado y que podamos tener este espacio común de reflexión, de intercambio de ideas sobre lo importante de la cooperación internacional para las artesanías. Y te tenemos una pregunta, ¿sí? Y es la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias del mercado por el lado de la producción artesanal crea e innova nuevos productos manteniendo las tradiciones. ¿Cómo dinamizar estas tendencias para la búsqueda de nuevos nichos de mercado en la actualidad? Sí, creo que ese es uno de los retos que nos estamos planteando, ¿sí?, de quienes trabajamos con la artesanía, y justamente por eso en el CIDAP desde hace algunos años se viene planteando este espacio también internacional que es ARDIS, ¿sí?, Artesanía Diseño. Comenzó como una semana para reflexionar alrededor de esto, y está encaminada a justamente encontrar esas sinergias entre el diseño y la artesanía, mantener lo tradicional e innovar, adaptarse a las nuevas tendencias. Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Pues sí, justamente
tiene que ir acompañado de procesos de diseño y creo que es la parte desafiante. Bueno, pero vamos regresando un poquito. La realidad es que, sobre todo, gracias a que hemos estado confinados, hemos ido descubriendo, cuando hablo así en plural, estoy hablando de todos, lo importante es el espacio que habitamos, lo importante que son los objetos que nos rodean. Si tienes objetos significativos alrededor, espacios significativos, tu calidad de vida es mejor. Entonces, hay quienes quizá nacemos hasta con esa sensibilidad y bueno, es parte de nuestro ADN, pero para quienes no, lo empiezan a descubrir. Esto quiere decir que entonces hay una ventana de oportunidad enorme para todos quienes creamos, de nuevo, objetos significativos, belleza, etc. Ahí encaja perfectamente el trabajo artesanal, ¿cierto? Y bueno, eso tiene que ver también con esta conexión que encontramos en una pieza hecha a mano, que encuentras también la huella humana. Ahora también estamos deseosos de percibir ese paso, esa huella de otra persona, porque es una forma de conectarte con esa otra persona. Finalmente, digo, hemos estado obligados a convivir con muy pocas personas o quizá con nadie. Entonces, insisto, estas son áreas, más bien señales de oportunidad enorme para aprovechar, ¿no? Para que estas tendencias sean entendidas por quienes están creando artesanía y generar nuevas piezas o comunicar su mensaje de una manera más eficaz. Estos caminos para aprovechar las tendencias para mí sería, y digo, esto no es nuevo y esto se aplica prácticamente a cualquier industria, salvo que el sector artesanal tiene unas características muy particulares que lo vuelven todo un desafío. Y que me encantaría incluso este encuentro que mencionas entre diseño y artesanía, me encantaría conocer a qué conclusiones han llegado, porque nosotros acá en México seguimos buscando sus caminos, ¿cierto? Pero bueno, para hablar sobre estos caminos, pues lo primero es estar atentos a cómo las personas, el usuario, está usando las piezas que yo estoy creando. Posiblemente yo estoy creando algo solamente como un afán artesanal o para contar una historia, etcétera. Pero un usuario mío en otro país, en otra ciudad, le ha encontrado un uso diferente. Lo está volviendo un objeto quizá funcional, quizá algo que le genera orgullo, etcétera. Entonces, al ir detectando esos usos nuevos, esos usos insospechados a lo que nosotros creamos, podemos decir, híjole, si hay alguien que está usando para esto mi pieza, quiere decir que debe haber muchas personas que tienen esa necesidad de uso de una pieza. Entonces, bueno, pues ahí puedes ir tomando nota y decir, puedo intentar perfeccionar o más bien hacer que mi pieza ya cumpla esta función, sin renunciar a todo lo demás, ¿no? Sin renunciar a la estética, sin renunciar a la parte narrativa, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Estar atentos a los nuevos hábitos de ocio, a los nuevos hábitos productivos. Creo que la clave la dije al principio, estar rodeados de objetos significativos. No es gratuito que tú vas a una oficina burocrática o una oficina corporativa, la que tú quieras, y las personas alrededor de nuestra computadora tenemos un portarretratos, tenemos una plumita que nos encontramos, ponemos una planta, un regalo que nos hicieron, etc. Eso es una apropiación del usuario de su espacio a través de los objetos significativos. Entonces hay que observar muy bien eso. Hay que observar qué objetos se vuelven significativos para las personas, tanto en sus momentos productivos, insisto, en la oficina, en la fábrica, en el trabajo, pero también en los momentos de ocio o en los espacios privados. Y por otra parte, quizá la última es ¿cómo encuentran las personas estos objetos significativos? ¿Cómo se hacen de ellos? Es decir, consiguen
cosas que se encuentran en un paseo, en un viaje, son regalos. Eso nos va a decir cómo llegar a estos nuevos nichos de mercado. Si las personas ahora están comprando objetos en comercio electrónico, bueno, quizás por ahí. Pero también si las personas en sus paseos cortos, en las tiendas, encuentran una pieza que les signifique, ahí debemos estar. O en lugares insospechados, ¿no? Supermercados, en el salón de belleza, no sé, peluquería, etcétera. Entonces, estar atentos. Insisto, esto es un proceso realmente de diseño. Aquí creo que el reto es cómo acercarnos nosotros como diseñadores o nosotros como creativos profesionales al artesano, al trabajo artesanal, de una forma que no sea a través de imponer nuestras creencias o tratar de borrar todo lo que implica. Hablando del tema de las particularidades del trabajo artesanal, yo pienso que dentro de las áreas o de los sectores creativos es el que tiene particularidades muy, muy importantes que creo que se han atendido mal y se han entendido mal también, de entrada, ¿no? Uno, no solamente se puede acercar uno al proceso artesanal como un proyecto de negocios, porque no solo es negocio. Tampoco es algo solamente decorativo. Al contrario, tiene mucho que ver con perspectivas de comunidad para los creadores, con contar las historias que se han venido contando todo el tiempo. Es un tema de una muy fuerte identidad. Es un tema de respeto, es un tema de expresión de quiénes son, de quiénes quieren ser, quiénes pretenden y quiénes han sido. Entonces creo que el error aquí hablando de cómo nos hemos equivocado los diseñadores al acercarnos es eso, acercarnos pensando, uno, que nosotros sabemos más que ellos, y dos, que las cosas se tienen que hacer como nosotros creemos que deben hacer. Entonces creo que aquí el trabajo debe ser muy inmersivo, con muchísimo respeto y acordando un respeto mutuo, un compromiso mutuo, y yo llegar y de entrada entender todo el contexto, toda la cosmovisión de la persona que tengo junto a mí, ¿cierto? Es decir, bueno, ¿qué está moviendo a las personas a crear? ¿Cuál es el uso de los materiales? ¿En dónde los encuentra? Y bueno, juntos ir empezando a descubrir y juntos ir empezando a conocer. Entonces quiere decir que es un proceso largo, es un proceso en el que hay que invertir tiempo, en el que hay que invertir conocimiento, en el que hay que estar dispuestos a aprender unos de los otros para ir haciendo esos hallazgos compartidos, tanto en el tema de forma, que es de pronto como algunos diseñadores entienden el diseño solo como algo formal, cuando en realidad es algo de proceso, también de materiales y también de tiempos, momentos, todo lo que implica un producto artesanal. Entonces, solo así estas nuevas piezas, estas nuevas formas de hacer, estas nuevas formas de promover, estas nuevas formas de llegar, de comunicar, etcétera, van a tener sentido también para el artesano, no solo para el diseñador que se acerca o no solo para la persona que se acerca. Entonces, es importantísimo que tenga sentido para el artesano, para que lo adopte y si le funciona, lo replique y lo vaya enseñando a las generaciones que siguen. Entonces, bueno, tendría que ser eso, como la visión de un diseño como un método, no como algo que llega, ejecuta y se va, ¿cierto? Sino como algo que se vive. Y bueno, también algo que nosotros hemos abordado mucho es esta perspectiva del diseño como método de entendimiento global de las situaciones, como este generador de políticas públicas, y aquí estoy pensando en políticas públicas y acciones institucionales que tengan que ver con el trabajo artesanal. Entonces, es lo que me gustaría aportar de momento.
Muchísimas gracias, estimado Alejandro. Muchas gracias. En este momento vamos a dar paso a una ronda de preguntas por parte del público. Para esto, les pido por favor que quienes tengan algún comentario, alguna consulta para nuestros primeros ponentes, lo hagan a través de la opción de alzar la mano en el Zoom, ¿sí? Y nosotros les iremos dando la palabra y podremos escuchar sus inquietudes. Así que por favor, quien quiera hacer alguna consulta, le pido pedir la palabra alzando la mano en la opción que te permite hacer eso en Zoom, por favor. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, algún comentario, algún aporte que alguien tenga para compartir con quienes estamos aquí. Tenemos una solicitud de intervención. Moniquita, le vamos a ceder. Mónica, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Por favor, le escuchamos. Muchas gracias. Más que pregunta, es un aporte. No he logrado entrar desde un principio. Aquí en La Paz, en el Alto, hay mucho viento. El temporal está terrible y afecta la conexión. Bienvenida, hermanos de La Paz. Gracias, muy gentil. Mi aporte va hacia la artesanía denominada arte popular. Nosotros aquí conocemos a la artesanía en arte popular como productos elaborados dentro de todo lo que conlleva la artesanía, pero también que tienen un aporte cultural, un rescate cultural, qué sé yo, a veces rescatamos o en el trabajo se rescata lo que son técnicas tradicionales que ya se estaban perdiendo, ¿no? Porque con la globalización y el crecimiento tan rápido de la humanidad, de la tecnología en la humanidad, entonces hay cosas que se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, ese sería mi aporte, hacerles recuerdo que también existe el arte popular. Aquí en La Paz, en Bolivia, manejamos el término, pero también pensamos que somos artistas populares, ¿no? Porque también hay una confusión con la palabra artesano y se confunde con otro gremio que existe aquí en el país. Bueno, ese sería mi aporte, es recordarles solamente a todos los compañeros que están siguiendo la transmisión que en Bolivia trabajamos con arte popular, rescatando técnicas ancestrales, haciendo aportes culturales y, bueno, siempre manifestando nuestra historia en todos nuestros trabajos, ¿no? Tanto en joyería, en cerámica, en tejido ancestral, en repujado y en tantas otras técnicas o rubros artesanales que conocemos, que son alrededor de 56 bien identificados. Un abrazo a la distancia para todos. Qué lindo que hablen de la artesanía. Realmente me gusta, me agrada mucho hablar y que continúe este movimiento, ¿no? Porque a veces la artesanía queda delegada y lo que tenemos que generar es pues nuevas políticas, generar nuevos espacios para expresar nuestro arte. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, estimada Mónica. Un abrazo a nuestras hermanas y hermanos artesanos que nos acompañan desde Bolivia. Y sí, usted nos hace un oportuno llamado de atención en el sentido de considerar las artesanías, las artes populares. Creo que es un lenguaje que compartimos todos y
ahora que menciona estos problemas que se dan con el término de artesano, eso es algo que por lo menos aquí en el Ecuador también lo vivimos, sí, la categorización de ciertos gremios profesionales como artesanales por una situación de cantidad de ventas anuales, entre otras cosas, y procesos, digamos, no industriales, más no los conceptos de memoria social que manejamos y que nos convoca, digamos, a este espacio, como el patrimonio inmaterial, la relación con el territorio, las tradiciones familiares que pasan de una generación a otra. Así que muchas gracias, Mónica, por su intervención. Glenda, le cedo la palabra para que, por favor, no sé si existe alguna otra persona antes de continuar que quiera hacer alguna intervención. Si no, de todas maneras vamos a tener otros espacios más adelante. Le cedo la palabra a Glenda para que presentemos, por favor, al doctor Enrique Vargas. Muchas gracias, Jonathan. Continuamos con la intervención del doctor Enrique Vargas, actual coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, organismo internacional con sede en Madrid, España. Participa en todos los comités intergubernamentales de los programas iberoamericanos de cooperación cultural. Es docente invitado en el Diplomado de Programas Iberoamericanos de Cooperación y también es docente invitado en el Diplomado de Posgrado de Gestión y Cooperación Cultural. Estimado doctor Enrique Vargas, le damos la palabra. La cooperación técnica, económica e institucional para los programas de desarrollo artesanal parte desde la ayuda que se presta a las entidades y organismos que trabajan con el sector artesanal. ¿Qué oportunidades e iniciativas se vislumbran en beneficio del sector artesanal para colectivos e individuos? Muchas gracias, Glenda, muchas gracias. Y bueno, primero que nada, una felicitación a Fausto y a todo el equipo, el extraordinario equipo del CIRAP. Y la verdad que es un honor poder compartir esta mesa, poder estar con Ana, con Alejandro y con mi querida también amiga de muchos años, Bárbara. Yo creo que déjenme hablar un poquito de cifras para poder llegar a poder, digamos, tratar de responder una pregunta que lamentablemente creo que estamos ante una nueva realidad y creo que tenemos que abordarlo desde ese punto de vista, si ustedes me lo permiten. En el actual escenario de este año, que nos está tocando como generación vivir y enfrentar como sociedad y como individuos y como sociedad algo absolutamente inédito. Y creo que de ahí tenemos que empezar a hablar por ahí, porque cualquier comentario que nosotros hagamos desde la cooperación iberoamericana, como el organismo de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, tiene que pasar por esta revisión de este año que ha venido a cambiar absolutamente todos los indicadores con los que se venían trabajando. Y en ese sentido, creo que nosotros, por supuesto, abogamos por más y más eficiente cooperación. Pero para poder llegar a eso, tenemos que analizar en el momento en el que estamos y cómo vamos a arrancar el próximo año 2021. Y en ese sentido, pues por supuesto no es nada alentador. Y esa es la realidad sobre la que los invito a que reflexionemos. Cuando comencemos el año 21, tendremos un menos 10% de la economía en la región. Esto va a significar 40 millones de latinoamericanos más en pobreza y más de 25 millones en pobreza extrema. Cuando estamos hablando de los efectos de la pandemia, esos son los efectos en términos económicos y por ende sociales, culturales, de tejido, de cohesión, de oportunidades y de todo lo que tenemos que trabajar, por supuesto, desde las instituciones, de manera coordinada, para poder enfrentar los enormes retos que en los últimos 100 años la humanidad no ha enfrentado y que hemos podido, obviamente, crecer y salir adelante. Según el PNUD,
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en las últimas 3 décadas el índice de desarrollo humano creció. Pues este año es la primera vez en 3 décadas que decreció. Y esto está significando también, y lo vinculo directamente con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el gran acuerdo global, el gran acuerdo, el triunfo de la agenda multilateral con estos 17 objetivos, por cierto, ninguno de cultura, pero sí hay metas en materia de cultura, y que eso obedece a otra lógica. Pero la propia FAO, una de las agencias de Naciones Unidas, nos dice que evidentemente el cumplimiento de la Agenda 2030 al 2030, con las actuales condiciones económicas, se ve absolutamente comprometido. Que si los estados no hacen esfuerzos adicionales mayores y la sociedad y todos los actores de la sociedad, no podremos mínimamente cumplir los tiempos ya establecidos y ya acordados. Por supuesto que estos son datos que son absolutamente abrumadores, son datos que nos permiten conocer, digamos, en esos términos económicos, el piso sobre el cual se tienen que rediseñar las políticas públicas, que tendrán que venir todo tipo de reformas en los estados y tendrán que generarse nuevo tipo de estímulos para poder ayudar a toda nuestra gente y poder salir adelante con una nueva solidaridad global. Tenemos que apostar por una nueva solidaridad global, y lo subrayo. Creo que en ese sentido es claro el papel que juega el sector artesanal y los millones de artesanos y artistas populares en nuestra región y los millones de familias que viven de ese producto, que viven de ese trabajo o que sobreviven de ese trabajo. Y que en estos meses o no han tenido materia prima, o no han podido comercializar, o no han tenido un plato de comida para llevarse a la boca. De eso es de lo que estamos hablando. Y si esta mesa habla de cooperación, permítanme hablar en esos términos. Y yo no hablaría, y lo digo con mucho respeto a los organizadores, yo no hablaría del futuro de la cooperación. Tenemos que hablar del presente de la cooperación y de lo que tenemos que hacer para construir estos futuros inmediatos. Y en ese sentido, el compromiso, digamos, y tratando ya de responder, por supuesto, la pregunta que generosa y que gentilmente nos ha formulado Glenda. Tenemos todo por hacer. Hay mucho hecho, hay mucha política, por supuesto, todo lo que hemos escuchado de UNESCO es así, existen estas convenciones, existe un trabajo, todos y cada uno de ustedes desde sus trincheras hacen mucho y más todos los días para revertir este fenómeno. Pero tenemos que avanzar hacia un nuevo pacto. De lo que estamos hablando es de la construcción de un nuevo pacto donde el sector artesanal y el arte popular tome un nuevo protagonismo y no con el techo de pobreza como se mide en algunos países cuando esto está en las políticas de desarrollo social, o no nada más pensado desde la óptica del turismo cuando las instituciones de la artesanía están vinculadas al sector de turismo, o no nada más desde la perspectiva cultural cuando esto está en el ámbito de la cultura. Son todas las áreas, porque lo que estamos hablando de sistemas productivos que si bien incluyen patrimonio inmaterial, valores, saberes, tradiciones, también incluye innovación, pero también estamos hablando de objetos utilitarios, que posiblemente serán futuros patrimonios, pero estamos hablando de un sistema productivo que su cadena de valor ya estaba alterada y con la pandemia han salido a relucir la debilidad de muchos de los eslabones de esta cadena de valor y que seguramente en los próximos años se tendrá que identificar lo que será la nueva cadena de valor de este sistema productivo. Este sistema productivo que requiere de apoyo, que requiere de estímulo y que el Estado tiene una obligación irrenunciable. Nuestros estados tienen, repito y lo subrayo, una obligación irrenunciable, no nada más en materia de patrimonio, no nada más en materia de pobreza, porque lamentablemente muchos de nuestros artesanos y de nuestros artistas populares están en esa franja, lamentablemente, de nuestras sociedades. Y esto se tiene que decir.
Porque si queremos hablar de cooperación y de construir nuevas agendas y de retos y de oportunidades, el diagnóstico con el que estamos partiendo, permítanme decirlo, no es el mejor de los diagnósticos. Y se tiene que medir con políticas mucho más firmes, con mucho más audaces, porque tendremos nuevas realidades fiscales. Todavía, digamos, que lo peor de la pandemia, los efectos de la pandemia todavía no han llegado. Estos están lamentablemente llegando como cuando viene la alerta del tsunami. Sabemos que es posible que venga, sabemos que es posible, pero todavía no llega a las playas. Y de eso es, repito, de lo que estamos hablando. Nuestra sociedad está inmersa en la incertidumbre. Estamos en una profunda incertidumbre social. Y tomar decisiones sobre la incertidumbre nos genera una sensación de vacío, de que todo lo que podamos hacer no será suficiente. Yo los invito a pensar exactamente al revés. Cada uno tenemos que contribuir, tenemos que tratar de romper con esta lógica, esta sensación de la incertidumbre, para que cada uno pueda ir contribuyendo en la identificación de esta nueva cadena de valor a la que yo me refería con anterioridad. Y tenemos que unir esfuerzos. Tenemos que unir esfuerzos, porque hay países donde este sector también lo atienden en una lógica y en una prioridad de industria cultural y creativa. Y está bien que se vea también de esa manera. Es una manera correcta también. Sin embargo, ustedes permítanme también decir que estamos ante un fenómeno absolutamente que no se nos va de las manos, que no se puede manejar del todo y que tenemos que iniciar y dar los primeros pasos. Yo celebro muchísimo que la celebración de los 45 años de este centro, que en su propia denominación incluye arte popular, y esto creo que habría que recalcarlo, por el comentario, extraordinario comentario de la compañera de Bolivia. Creo que el hecho de hacer estos conversatorios, de hacer estos ciclos, por supuesto pone en valor y pone a discusión algo que no podemos dejar de discutir. Y tenemos que elevar la discusión. Y ahí está el compromiso, por supuesto, de la CEGIB, que nuestro foro, por supuesto, es los jefes de Estado y de Gobierno, y hemos hecho cosas. Y concluyo con eso. Tenemos el programa Iberartesanías, que seguramente algunos de ustedes conocen, que es un programa joven, que tiene mucho por hacer, que tiene que seguir perfeccionando muchas de sus reglas de operación y su ámbito de competencia y su cobertura, pero estamos trabajando en ello. Pero también debemos de reconocer lo que acaba de hacer Iberartesanías en este actual contexto de pandemia. Han hecho un esfuerzo extraordinario los países que forman parte de él y han puesto una cantidad muy importante de recursos para que retornara en ayudas directas según las necesidades del sector artesanal de cada uno de los países. Y esto fue en respuesta a la actual coyuntura, al actual contexto. Pero también tenemos la Agenda Iberoamericana por el Trabajo, Fomento y Desarrollo de las Artesanías y el Arte Popular. Y esta agenda, que hoy cobra nueva vigencia, que debe de tomar nueva guía y que tendrá que ser obviamente revisada ante los nuevos tiempos, habla estrictamente de las siguientes cosas y con eso yo quiero concluir. Tenemos que entender que tenemos que trabajar en un registro. Es increíble que no exista un registro de artesanía y de arte popular. ¿Cómo queremos preservar o cómo queremos fomentar o cómo queremos desarrollar si no tenemos registros nacionales y no tenemos registros regionales? Por otro lado, tenemos que capacitar al artesano, al artista popular, a esa parte inicial de la cadena de valor, para que sepan administrar y para que también aprendan a comercializar. Esto se ha hablado mucho, muchísimos foros. Bueno, nuestra agenda también lo incluye. Tenemos que también generar políticas de fomento, de divulgación, de promoción de lo que ellos están haciendo y generar sobre todo nuevos estímulos al sector. Y estímulos reales. No hay políticas de salud para el sector artesanal. No son beneficiarios de los sistemas nacionales de salud. Y en eso se tiene que profundizar el trabajo. Porque si hoy un artesano en X lugar se enferma, no tiene manera de acceder al sistema de salud. No tiene manera de cotizar y no tiene derecho a una pensión. Y eso también ha salido a relucir en esta
época. Si ya lo sabíamos, hoy ha quedado nuevamente en evidencia y no podemos retrasar esas decisiones. Yo lo dejaría por el momento aquí y espero medianamente haber podido responder la pregunta, Glenda, y por supuesto refrendar todo nuestro reconocimiento a todos y cada uno de ustedes y nuestro deseo de que ustedes y sus familias estén bien. Muchísimas gracias, Enrique, por su intervención. Sin duda, en estos tiempos, la solidaridad constituye una palabra muy importante y fundamental para la construcción de nuevas políticas en beneficio del sector productivo. A continuación, damos la palabra a la doctora Bárbara Velasco, es presidenta del Consejo Mundial de Artesanías, máster en comunicación y licenciada en antropología social por la Universidad de Chile. Posee estudios formales de gestión de ciudades y emprendimientos creativos en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Posee más de 10 años de desempeño en el servicio público vinculado al sector cultural y creativo y una amplia experiencia en programación y curatoría para festivales de alto impacto. Actualmente su misión está enfocada en el desarrollo de políticas públicas transversales que permitan fortalecer y fomentar el sector artesanal chileno y latinoamericano, tanto como referente simbólicas e identitario y su compleja relación con la economía y el medio ambiente. Doctora Bárbara, muy buenas tardes. Hola Glenda, ¿cómo estás? Bueno, saludos a todos, agradecida siempre de estos espacios de voz. Siempre digo que uno es una privilegiada al tener voz y poder representar a tantas personas muchas veces y tener ese espacio para poder hablar y conversar sobre el sector artesanal, los artesanos, las artesanas, los mediadores, las instituciones. Primero felicitarlos por sus 45 años, agradecer estar en este panel, me siento muy honrada. Saludos a Ana, a Enrique, a Alejandro por sus ponencias y sus palabras que compartieron aquí, y tantos amigos que veo conectados que me produce mucha emoción, porque finalmente es esta cercanía en la distancia, es tan extraña esta nueva realidad que estamos viviendo, que claro, es lo que estamos viviendo todos, y que también nos enfrentó a una situación particular, ¿no? Auricular. Recién salió, no, antes no estaba. Alguien está con el micrófono abierto. Bueno, yo le estaba pensando mucho y estuve pensando mucho en la pregunta que se me hizo, que quizás acá no conocen, pero es que ¿qué es lo que viene un poco para el sector post-pandemia? Y en este sentido siento que el momento en que nos toma esta pandemia y nos paraliza y nos lleva a casa, lo primero que nos hizo hacer y lo primero que nos hizo reflexionar es en este irse para adentro, pero en que la cultura y en general todas las artes estaban muy poco digitalizadas. Entonces nos encontró en una situación de relación bidimensional que era muy extraño para los sectores creativos y los sectores artísticos, y particularmente para el sector artesanal, porque el sector artesanal, si hay algo que tiene su valor, tiene que ver con la transacción y con la relación entre otros. El espacio ferial y el espacio de conversación es un espacio enriquecedor tanto para el sector artesanal como para el que disfruta y vive y percibe y recrea estas historias en la relación y la cercanía que eran los antiguos mercados y que se transformaron después en las ferias. Y nos quedamos sin ferias, y nos quedamos sin espacios de intercambio, y nos quedamos sin encuentros, nos quedamos todos en casa. Y quizás la sensación de estar en casa no era tan extraña para los artesanos, porque los artesanos están acostumbrados a este ensimismamiento muchas veces en los procesos de creación y de producción. Pero siempre hay un momento en que ese proceso creativo, ese proceso productivo, familiar, de transmisión, que era hacia adentro, tenía este momento de conexión con un otro y estaba pensado para el otro. Y este otro se fue distanciando y distanciando y distanciando, y pasaron meses de cuarentena y no tenemos la certeza de cuándo nos vamos a volver a encontrar. Y en eso nos tuvimos que poner todos los que trabajábamos vinculados al sector, incluyendo los propios artesanos, por supuesto, en el tremendo desafío de ver cómo nos comunicábamos de nuevo.
cómo retomábamos esta relación que ya veníamos trabajando quizás desde UNESCO con la puesta en valor y la salvaguardia, desde la innovación y el diseño, viendo cómo se relacionaban y se potenciaban estas nuevas economías y estas nuevas formas de relación de productos o de productividad, y por otro lado, cómo las instituciones y los mediadores que trabajábamos con el sector cultural, habíamos adoptado distintas formas en esta cadena de ir desarrollando distintas iniciativas para ver qué pasaba con esta nueva relación con los consumidores, ver qué pasaba con esta nueva relación con el producto, con el medio ambiente, con una nueva realidad, y de repente es con la no realidad del contacto. Y ahí yo felicito a CIDAP, porque CIDAP es un muy buen ejemplo de la reacción que tuvimos todos. Empezaron inmediatamente, y nos dimos inmediatamente cuenta todos, que cómo iban a vender. Lo primero que pensamos, ¿cómo se va a vender? ¿Qué tan digitalizado está el sector? ¿Qué tanta accesibilidad a conexión tiene? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos fotos de los productos? ¿Tenemos fotos de ellos? ¿Podemos compartir la experiencia de lo que significa este objeto con el valor simbólico que tiene para poder dar un valor económico a través de los nuevos medios, a través de las redes sociales? Porque el problema era que la artesanía se compra muy poco online. ¿Y por qué se compra muy poco online? Porque se pierde absolutamente la huella del objeto si no hay relato. Entonces perdía este contenido, y ya la industria había hecho que se perdiera el contenido de los objetos al masificarlos. Entonces ya habíamos hecho todos, los artesanos en primer lugar, los mediadores, las instituciones, un esfuerzo importantísimo por devolverle el contenido a ese objeto en la experiencia con el artesano, y recuperar y poner en valor al artesano en sí mismo, en su autovalor, porque lo primero fue el autorreconocimiento de su valor en la comunidad, su valor identitario y el valor de los objetos que había en la historia de las comunidades y en la historia de los territorios, la vinculación que tenían estrechísima con el medio ambiente, con la sustentabilidad y con las formas de producir sustentables, y habíamos ido descubriendo esta cadena de valor, esta relación. El objeto había tomado una nueva posición quizás, y de repente tenemos que aprender a comunicar de otra forma esta relación. Y es un tremendo desafío, y es un desafío hasta ahora, porque ¿cómo se vende artesanía a través de la red? No es solamente tener un Facebook, no es solamente tener un Instagram, es cómo aprendo a comunicar lo que hago. Y ahí, ¿qué es lo que pasó? Tenemos el desafío entonces de lo que hablábamos, del desafío para el artesano, para el creador, para el cultor. ¿Cómo puedo explicarme mejor? Y se le da toda una responsabilidad entonces a esta persona, de no solamente crear, sino que también de aprender a comunicar, de tener redes sociales, de sacarle buenas fotos a su producto, de innovar, de vincularse mejor con el consumidor, de buscar nuevas alternativas, además de no tener cadena corta para acceso a materias primas, que ya era difícil de no poder trasladarse. O sea, se le da toda la responsabilidad al artesano, en una angustia que también le pasó a todos. Y además, en irse hacia adentro, hay muchas personas que vuelven a las manos, que también en el momento en que hay un minuto de precariedad económica o de apremio económico, mucho se vuelve a las manos, ¿no? Se vuelve a ver a lo que uno sabe, al primer conocimiento que uno sabe. En el caso de la comida, ya que no estamos hablando de patrimonio alimentario, pero también se volvió a la comida, se volvió a la cocina, se volvió a producir tus propios objetos, empieza a haber una relación muy distinta con la objetualidad, y además de eso empieza a haber una relación muy distinta con las economías locales. Porque las economías locales ya no están pensadas en el turismo, están pensadas en resolver el problema local, en abastecerte localmente, porque no hay posibilidades de movimiento. Y ahí se empieza a dar una nueva lógica que no es solamente desde el sector artesanal o desde los propios creadores, cultores o productores, dependiendo del punto de vista en que se los vea, que es parte del paradigma del artesanado, ¿no? Este tránsito entre la creación, la productividad y esta hibridez un poco en la artesanía tradicional, urbana, contemporánea. Y se le da entonces una nueva posición, y ahí hay un desafío para los mediadores, conocedores del sector artesanal, para CIDAP, para mí, para las instituciones, para las políticas públicas, para abordar todo este sector, pero además hay un gran desafío, que es cómo generamos nuevos consumidores para el sector artesanal. No es solamente generar el producto, es generar una nueva forma de consumo, y es un consumo que es consciente, es un consumo que decide comprar. En el mundo de las industrias creativas hablarán de prosumidores, que son las personas que participan del proceso de la objetualidad,
y de la construcción de un objeto, una obra de arte, o en la línea de los fans, ¿no? De ciertas cosas, o los seguidores, pero está en una nueva decisión de un cambio de punto de vista y de paradigma económico, absolutamente. Y eso tiene que ver en cómo se evalúan las nuevas formas de producir a escala local y cómo se evalúan las nuevas formas de consumo a escalas locales. Y en eso la nueva relación a nivel internacional pone desafíos. En algún minuto, y lo conversamos en algún momento en Hidrartesanía, cuando yo participaba de la agenda, ¿no? Internacionalización, es cómo hacemos entonces para resolver el tema de las cadenas cortas de materias primas. ¿Qué hacemos si es que una de las grandes problemáticas tiene que ver con el acceso a los metales, por ejemplo, y el pago de impuestos en las distintas fronteras? ¿Cómo hacemos para que los productos artesanales se movilicen de un país a otro, que cada país tiene su propio sistema aduanero y cada país tiene su propio sistema sanitario para el intercambio y el movimiento de procesos artesanales? Todo lo hemos vivido cuando participamos en festivales, por ejemplo, cuando vamos o cuando hemos ido a Lima, o cuando participamos en ferias internacionales, lo complejo que es salir del país con objetos, lo complejo que es ingresar o retornar, porque no existen protocolos internacionales para el trabajo con el sector artesanal y la movilidad de una relación cultural, pero también económica de pequeña escala, no de importadores, no de grandes mediadores, no de tener que tener un intermediador que corte un pedazo de esta ganancia, ¿no? Entonces hay desafíos en el tema de aduana, de políticas de acuerdos internacionales, de cadenas cortas económicas para el acceso a materias primas, de vinculación de productores de materias primas con artesanado. Hay temas tributarios que se podrían resolver. O sea, se va ampliando el tema desde las economías locales y cómo el consumidor y los productores se relacionan en este pequeño espacio, pero también cómo los países vamos a resolver nuestra relación de fronteras en el intercambio de estas pequeñas economías para dinamizar las economías. Entonces, claro, el desafío no es solo del sector artesanal, y hemos hablado mucho internacionalmente y aquí mismo, ¿no? De la resiliencia, porque esto es un golpe que nos dio a todos. Este golpe es algo que yo la primera vez que me invitaron a compartir un espacio les decía, las políticas públicas y los estados se van a quedar siempre cortas en una situación así. No hay manera de que nos podamos adelantar porque ya estábamos cortos, porque ya no dábamos abasto, porque ya un fondo no da abasto, porque ya un concurso público no da abasto, porque tiene que ver con un modelo de desarrollo que vamos a impulsar. Y la artesanía siempre va a ser un modelo de resistencia a un modelo de desarrollo absolutamente abierto, industrializado. O sea, siempre el artesano elige una forma de vida, que es una elección absolutamente de resistencia, de continuar con un saber y con una forma de trabajar en donde es dueño de su tiempo. Y esa forma de ser dueño de su tiempo, que en su forma de producir no es alejada a lo que vivimos de meternos hacia adentro, tiene que coincidir con una opción de vida que también tenga una dinámica a nivel de posibilidad a nivel internacional y de relación de las nuevas economías que se tienen que empezar a desarrollar en un nuevo cambio de paradigma. Creo que las crisis son absolutamente desafiantes, son dolorosas. En algún minuto yo viví la angustia de sentirme profundamente inútil de lo que estaba viviendo el sector, de la pobreza, del miedo, un poco también a la pobreza y a la desesperación. Y les decía que creyeran en la cooperación, y he visto cómo a través de instituciones, a través de los propios artesanos, de organizaciones, han utilizado los medios para relacionarse, para apoyarse, para ayudarse con el tema de materias primas, para ayudarse haciendo rifas, para ayudar a los sectores, para ayudar a comercializar, y creo que esto nos ha replanteado cómo nos relacionamos a nivel micro, y desde esa experiencia de la cooperación, la colaboración y la generosidad y la conciencia con el otro, la empatía, haremos un cambio también en las formas de, no solo de producir, sino de consumir, y de ser un poco más generosos también entre nosotros, con el medio ambiente y con los desafíos de salud y sociales que se nos plantean. Eso. Muchas gracias. Gracias, Bárbara, por su intervención.
y sus palabras nos llevan esto a reflexionar, a intercambiar entre pares y países sobre los nuevos desafíos que tenemos ahora como cooperación internacional. Muchísimas gracias. Damos paso ahora a algunas preguntas, si es que hay, por favor, de parte de los asistentes. Ricardo Ayala está levantando la mano. No sé qué pasó. Yo estaba leyendo una pregunta que está hacia mí. ¿Me puedo hacer cargo mientras? Ricardo, adelante. ¿Puede activar su audio, Ricardo, por favor? Dice Ricardo que era un aplauso para los ponentes. Muchísimas gracias. Glenda, sí hay una pregunta para Bárbara. Ya. Por favor, Calle, ¿me puede ayudar con la pregunta? Doctora Bárbara, ¿qué pasa con Iberartesanías? Bueno, yo les puedo contar un poco, si es que me permite Enrique, que es el representante acá del programa. Iberartesanías, yo participé hasta que era representante de la institución en el programa, y tuvo una de las grandes dificultades de conformarse como iniciativa por la diversidad de visiones que existían para abordar el sector artesanal. Es decir, lo que comentaba un poco Enrique, que en algunos países se ve desde desarrollo, en otros se ve desde turismo, en otros se ve desde cultura, y esta riqueza que podía ser esta diversidad y transversalidad de miradas que existe para el sector, ya sea entenderlos como productor, como emprendedores, como cultores, como parte del patrimonio, como parte de la economía, cuesta dentro de la rigidez de la política pública y de los sistemas de abordar un sector que es muy transversal. Tendemos en general a pensar que la cultura es como dueña de la cultura y la economía un poco es como peligrosa para el desarrollo de la economía muchas veces en el lado de las artes. Entonces, esa dificultad de establecer miradas transversales, algunas muy desde la línea de patrimonio y otras muy desde la línea más de la economía y la industria, porque no podemos negar que también hay miradas de desarrollo hacia el sector artesanal, hacia la industrialización, por más desactualizadas desde mi punto de vista que estén, pero existen. Costó mucho llegar a un acuerdo. Y de ahí también existe una dificultad que tiene que ver con la rotación de los funcionarios públicos representantes de los sectores, que hace que también se pierda un discurso claro vinculado hacia una política pública. Y con que finalmente las iniciativas en un primer momento tendían a reconocer y visibilizar el sector, es decir, identificar quiénes son, cómo son, dónde están, cuánto producen, y efectivamente los registros a nivel nacionales son bastante precarios en muchas cosas, y además que el sistema artesanal es móvil. Muchas personas que se dedicaban a la artesanía durante un tiempo tuvieron que cambiarse de oficio si es que no pudieron persistir. Entonces también es una dinámica bastante móvil para poder contabilizar a los sectores. La necesidad de tener registros nacionales fuertes es sumamente importante para el desarrollo de políticas públicas, por más difícil que sea, porque es muy difícil, debido a que en muchos países la población artesanal está en zonas rurales, en zonas de difícil acceso, zonas de frontera, con baja conectividad, etcétera, etcétera. Eso pasó, pero está ahí funcionando por lo que sé, y hicieron este fondo de emergencia con los recursos de los países, y fue la primera decisión un poco de hacerse cargo de una situación que era resolver un tema muy, muy específico, que era salud y demandas específicas de alimentación y atender una emergencia, digamos. Eso. Muchas gracias, Bárbara. Si no tenemos más preguntas, ¿alguien también que desee hacer alguna pregunta? Hay una pregunta más, Glenda.
es para Ana González. ¿Qué hacer entonces frente a la pandemia y a estos desafíos? Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy difícil que creo todas las instituciones nos planteamos. Yo voy a responder un poco también desde lo que hemos estado haciendo en la UNESCO. Y creo que la primera solución o el primer paso hacia la solución es volver a las propias comunidades y darles la palabra a las comunidades. Porque, bueno, por ejemplo, hoy estamos hablando desde un punto de vista institucional, estamos hablando de los artesanos y las artesanas. Pero también ha sido muy interesante a lo largo de la pandemia generar espacios para que los propios portadores de patrimonio cultural inmaterial, los propios líderes y lideresas comunitarios, hablen y nos cuenten de lo que está pasando. Porque a veces tenemos tendencia a tener una visión un poco de victimización o catastrofista. No estoy diciendo que la situación de la pandemia no sea terrible, es una crisis mayor que pone en duda todo nuestro sistema económico y social. Pero a la vez justamente estas prácticas artesanales y estas prácticas tradicionales se desarrollan como una propuesta diferente de ese sistema económico y social. Entonces, por ejemplo, recuerdo un webinar que organizó el Crespial, que ha hecho varios sobre el patrimonio cultural y material durante la pandemia, en que había una lideresa indígena y un líder indígena de México y de Perú que nos contaban que al contrario había un regreso bastante interesante a ciertas prácticas que eran objeto de no un abandono, pero un menor interés o un desinterés de las jóvenes generaciones, porque los jóvenes que migraron y habían ido a la ciudad volvieron a sus pueblos cuando pudieron hacerlo, porque sobrevivir en una ciudad con un trabajo precario durante la pandemia es una tarea casi imposible, ¿sí? La precariedad urbana en estos contextos de ruptura con la comunidad es tremenda. Entonces, ese regreso a la comunidad permitió revalorizar ciertas prácticas y ciertos saberes y ciertos vínculos que estaban un poco en pérdida de visibilidad. Y entonces, también es interesante escuchar a las comunidades. La UNESCO lo ha estado haciendo, no solo a las comunidades portadoras de patrimonio cultural y material, sino de todo el sector cultural y artístico. Es decir, nosotros como institución intergubernamental, por supuesto, generamos espacios para impulsar a los estados a tomar medidas y además hacemos asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de estos mismos estados y gobiernos para que puedan avanzar de la mejor manera posible en estos objetivos. Pero estos espacios de Resiliart nos permitieron darle la voz también a los propios artistas, a los agentes culturales y a los creadores, a los portadores de prácticas patrimoniales, a los líderes locales y comunitarios, que ellos mismos nos están diciendo y nos están mostrando cómo estas prácticas son de hecho una fuente de resiliencia. Entonces, por supuesto, están puestas en tensión, sobre todo en el caso de la artesanía, porque tiene un componente productivo y comercial que está en tensión total. Las ferias artesanales se cancelaron todas, se rompe, como Bárbara muy bien lo indicó, todo el vínculo, ¿no?, de la venta. Entonces, ahí hay un problema mayor. No quiero decir que no haya crisis, no estoy negando la crisis, pero lo que quiero decir es que estos vínculos, que son justamente maneras de hacer y de transmitir los saberes, muchas veces vinculados con espacios no formales y más tradicionales, son también espacios de resistencia. Entonces, lo primero que creo debemos hacer desde las instituciones para encontrar una solución, o muchas soluciones, ¿no?, soluciones propias de las realidades tan diversas que justamente se muestran a través de esta propia diversidad de las culturas y el patrimonio, es escuchar a las comunidades y buscar conjuntamente soluciones. O sea, no tomar un punto de vista ni de victimizar ni de infantilizar, porque las propias comunidades evidentemente son las que están mejor situadas para entender en profundidad las problemáticas que están enfrentando y también para encontrar soluciones. O sea, las personas que están en sus comunidades y que tienen sus saberes y sus prácticas habituales que se cancelaron, que tienen dificultades de venta, que tienen dificultades económicas y sociales, no están esperando a la UNESCO ni a ninguna otra institución para que nosotros vayamos a solucionar el problema, porque es un problema diario, no es un problema de aquí a 6 meses, ¿no?, que también es lo que mencionaba Enrique. Es una realidad dramática y las personas también encuentran instrumentos de resiliencia y estas prácticas justamente son instrumentos de resiliencia. Y en su adaptación a esta crisis, creo que tenemos mucho que aprender y espero que sigamos generando estos espacios, es decir, estos espacios de diálogo
con las comunidades, con los portadores, no desaparezcan, sino que al contrario se fortalezcan, porque creo que son una de las principales fuentes, ¿no?, de entender el problema y encontrar soluciones. Muchas gracias, Ana. Cedo la palabra en orden como la fueron pidiendo. Por favor, primero la doctora Genoveva Malo, luego el licenciado Alejandro Pegueros y Elena Medina. Adelante, doctora Genoveva. Muchas gracias. Yo nada más una pequeña intervención para saludar, para felicitar al CIDAP en la persona de su director, Fausto, alegrarme muchísimo por estos 45 años, también hablo a nombre de la Universidad de la SOE, la Facultad de Diseño, felicitarles a todo el equipo del CIDAP por este gran evento, este espacio necesario para dialogar, felicitaciones y qué lindo encontrar a caras conocidas aquí también, a Bárbara, Ana, Enrique, Alejandro, por las intervenciones muy, muy buenas. Yo creo que estos espacios nos nutren en todo sentido. Quisiera yo también hacer una reflexión y tomando un poco la intervención final de Bárbara, estos espacios, lo que la sociedad hoy reclama es el cooperativismo, la solidaridad, la generosidad. Yo creo que son valores que siempre estuvieron en la artesanía. Creo que es el momento de aprovecharlos. A todo nivel se habla de eso, ¿no? Si estamos en el ámbito educativo, pues a acompañarnos, a cooperar. Si estamos en el ámbito social, a cooperar, a acompañarnos. Si no estamos juntos, no salimos de esta. Qué bien saber que este es un valor que siempre estuvo en la artesanía, que siempre estuvo en los artesanos. El tema de la resiliencia, que puede resultar nuevo para muchos espacios de la sociedad, pues ya lo tuvimos. A mí me parece que todo el valor de lo artesanal, el valor humano, la huella, la trazabilidad, la cantidad de cosas que hoy se están hablando como valores fundamentales que hoy van a hacer que la sociedad salga adelante, ya los teníamos. Y eso con una mirada muy optimista y positiva, quiero decir que está ahí, la artesanía lo tiene todo para salir adelante y tal vez puede ser el momento más importante para que tome su lugar en la sociedad. Los canales, pues ahí estamos, las instituciones, ciertamente tenemos el rol más importante en apoyar que esto se dé, pero los valores, yo a eso quiero referirme y enfatizar mucho, están allí, es maravilloso ver cómo todo lo que hoy, desde individuos hasta colectivos, están buscando el volver a hacer las cosas a mano, el empezar a buscar las pequeñas cooperativas, a saber que juntos salimos adelante. Es maravilloso saber que el artesano nos enseña eso, que eso ya estuvo como valor fundamental. Así que nada más esa reflexión y en torno a todo lo que se ha dicho aquí, pues yo creo que es algo que puede abonar a nuestro futuro pensamiento y acciones frente al quehacer de la artesanía. Gracias. Muchas gracias, doctora. Damos la palabra a Alejandro Pegueros, por favor. Alejandro, puede desactivar. Seguro, muchas gracias. Bueno, animándome a sumar un poquito a lo que comentaba Bárbara, hay un par de puntos que me atrajeron mucho. El primero es se vuelve a lo que hacemos con las manos. Creo que lo dijiste muy, muy bien. Acá en México creo que ya todos hemos aprendido a hacer el pan de plátano y todos estamos cultivando plantas, etcétera. Entonces, eso está padrísimo. Hay que ver exactamente hacia dónde va todo esto, volver a las manos. Y sobre el otro asunto de pronto nos quitan las ferias, nos quitan esos espacios en los que escuchamos las historias, vemos de dónde nace el producto artesanal, nos podemos vincular con él. Efectivamente, ahora no lo tenemos, pero eventualmente va a regresar, ¿no? De eso estoy seguro. A lo mejor pasan 10 años, pues va a volver. Espero que no sea tanto. La parte, digamos, que yo veo con mucho optimismo es que en el Inter estamos aprendiendo y estamos siendo obligados a usar otras formas de hacer llegar estas historias. Y creo que técnicamente es muy posible. Perdón que use hasta un ejemplo muy personal, pero acabo de comprar unos zapatos con un diseño regular, digamos, pero que me encantó cómo me lo vendieron, cómo vendieron la historia, ¿no? Estoy esperando que me llegue la caja por lo que me ofrecen. Y estamos hablando de unos zapatos industriales, ¿sabes? Entonces, imagínense las posibilidades de contar estas historias a través de muchos medios. Insisto, técnicamente es posible, incluso es posible hasta contarlo mejor,
Pero insisto, el reto está en este vínculo con el trabajo tradicional del artesano, del artista popular, con estas otras formas que ya se han venido practicando en otras industrias de comunicar, de vender historias, de vender narrativas. Entonces yo siento que ahí es en donde está el reto, y es un reto que hasta me encanta para que lo tomemos juntos. Solamente quería agregar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por su comentario. Elena Medina desea intervenir. ¿Puede desactivar, por favor, su micrófono? Sí, buenas tardes. Les estoy hablando desde Chile. Creo que mi pregunta fue respondida de manera excelente por la señora Ana González, y comparto por completo la visión incluyente que ella propone, o que con la que nos ha ilustrado en los trabajos que están adelantando en la UNESCO. Es muy importante que escuchemos e incluyamos a los artesanos todo el tiempo. Creo que es evidentemente una fuerza grandísima que estoy segura tiene una resiliencia que todos quisiéramos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Elena. Si es que no tenemos otra pregunta, algún otro comentario. Glenda, si me permites, por favor. Sí, muchas gracias. Muy gentil a todos por sus saludos. Gracias, Genoveva, a todos los participantes. Yo creo que en este momento hay que mirar la integralidad del problema, ¿no es cierto? Hemos hablado de la tecnología, el nuevo uso de la tecnología que deben tener los artesanos, pero existen comunidades que no tienen ni siquiera red de conexión, ¿no es cierto? Estamos hablando de las nuevas formas de venta, pero existen países en los cuales el artesano no tiene cómo vender ni cómo cobrar en línea. Entonces, no podemos quedarnos en propuestas que no son integrales. Tenemos que empezar con una política que sea completamente integral. Y como ejemplo, la solidaridad. Nosotros en el CIDAP iniciamos con esta inquietud, con esta angustia realmente desesperante de qué hacemos para que llegue el plato de comida al sector artesanal. Y cuando nos ligamos con instituciones del Estado que estaban llegando con estas ayudas de las canastas de consumo, la primera muestra de solidaridad vinieron de las comunidades. La respuesta fue inmediata y nos dijeron, en el campo tenemos todo, ayuden en la ciudad, porque aquí nosotros tenemos nuestras aves, tenemos nuestros sembríos y podemos vivir. Y tenemos nuestra materia prima, pero el artesano de la ciudad no tiene. Entonces, esa solidaridad nos devolvió nuevamente a mirar que muchas veces en la ciudad estamos no contemplando los procesos que definitivamente habíamos abandonado. No somos solidarios, ¿no es cierto? Entonces yo, de todo lo que había dicho Enrique, Ana, Bárbara, Alejandro, resumo que hay que ser integrales. Porque si investigamos, tenemos que investigar y estar en la conclusión de que efectivamente ese proceso de investigación cuenta ya la forma de la artesanía. Si es que comercializamos, tenemos que hacerlo desde el punto de vista que llegue al alcance con ese conocimiento. Pero, ¿en dónde está el mayor soporte de los procesos artesanales? En las comunidades. En las comunidades, bien ha dicho. Tal vez mucha gente regresó a su comunidad porque no pudo sobrevivir en la ciudad. Y nuevamente ese tejido social se vuelve a despertar porque hemos visto que esta conjugación entre artesano y agrícola era natural. Así vivió el ser humano desde su inicio, ¿no es cierto? Entonces yo lo que les invito es a mirar la integralidad, a buscar en algún momento alguna empresa de transporte internacional, local, que pueda sostener la comercialización del artesano. Acá en el Ecuador, lamentablemente, no tenemos una empresa de transporte o un medio digital de cobro para facilitar la comercialización de las artesanías. ¿Y eso qué hace? Que efectivamente el producto quede guardado, el producto no sea un incentivo
para el artesano y finalmente abandone su oficio porque tendrá que buscar otro medio de subsistencia. Eso como un elemento de reflexión para que todos miremos en dónde podemos complementar la integralidad de lo que como instituciones estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias, Fausto, por su comentario. Queremos agradecer a todos los ponentes, a los amigos presentes aquí en este espacio. Sin duda alguna, todas sus ponencias van a venir de buena manera para poder crear políticas culturales que vayan en beneficio del sector cultural. Sin más, les agradezco muchísimo y les invito a seguir en nuestros espacios que estamos realizando por la conmemoración de los 45 años del CIDAP. Les estaremos compartiendo también parte de la agenda de estos eventos. Fausto, si deseas despedirse. Sí, yo quiero darles un abrazo fraterno, solidario a todos ustedes que han aceptado esta invitación, a todos los artesanos y artesanas y artistas populares que están conectados, porque es nuestra responsabilidad. Hoy en día la institución tiene que abrir sus puertas de manera solidaria y llegar al territorio, como bien decía Ana, porque en el territorio está la necesidad, en el territorio está el conocimiento y en el territorio está la solución muchas veces. Nosotros casi que no tenemos que inventar mucho, sino más bien conversar, dialogar y ponernos a disposición de quienes han encontrado y han evolucionado durante miles de años en este proceso de resiliencia humana que yo le llamo. Esta crisis va a pasar. Yo no espero que sean 10 años, como decía Alejandro, posiblemente un poco menos. Y la mejor muestra de aquello eran esas bellas máscaras artesanales que se hicieron por todo el mundo como un mensaje de que aquí estamos y no vamos a desaparecer. Les quiero agradecer, les quiero invitar además a que continúen con nosotros. Vamos a tener enseguida un nuevo evento, un webinar de otro tema, el patrimonio inmaterial, con ponentes también que están desde el Ecuador, desde Cristial, que siempre la suma de esfuerzos institucionales van a hacer que nuestras respuestas sean, como bien decía Enrique, no del futuro, del presente, porque este momento, lo que estamos haciendo, tiene que quedar ya en agenda para comprometernos y encontrar nuevas soluciones. Un saludo cordial a la UNESCO, a Iber Artesanías, al Consejo Mundial de Artesanías y a México, al Centro de Diseño. Gracias a todos quienes se han conectado y qué bueno que estamos, creo que conversando bastante sintonizados. Un abrazo cordial para todos. Muchas gracias por estar presentes. Un gran abrazo. Muchas gracias, Muchísimas queridos gracias, compañeros artesanos. Gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.